Hola a todos y todas. Primero que todo me gustaría partir por agradecer a Edgardo Toro y la gentil invitación que nos oferta a poder participar de este espacio de reflexión y conversación. Para iniciar me gustaría presentarme. Mi nombre es Denis Vega Alfaro, psicólogo de profesión y desde el año 2014 director del PE Víctor Jara, que brinda atención terapéutica, psicosocial a niños, niñas y jóvenes víctimas de explotación sexual comercial en la provincia de Valparaíso. Enmarcar un poco el contexto donde nos encontramos, hablamos particularmente de la provincia de Valparaíso, ubicada en la quinta región de Chile, en donde el fenómeno de explotación tiene sus matices particulares, tal cual como podemos encontrar en las diferencias geográficas, ¿cierto?, tanto del país de Chile como en cada uno de los países o territorios particulares de donde cada uno de ustedes pueda provenir. Para iniciar, me gustaría un poco explicarles el porqué esta ponencia, que tiene como nombre las prácticas de responsabilidad como éticas de hospitalidad, pensando en qué nos llevó a tener estas conversaciones. Se hace importante poder identificar que esta propuesta se enmarca, ¿cierto?, dentro de conversaciones que, si bien hoy día logramos representar con Cristian, que conversará con usted a posterior, sin duda no están ajenas de cualquier tipo también de diálogos que hayan sido existentes dentro de estos 2 años y meses de construcción del PE en la totalidad del equipo. Cuando hablamos de explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, nos encontramos sin duda con una gran cantidad de nuevos críticos. Asimismo también nos encontramos con ciertas barreras, llamemos comillas imposibilidades, que se pueden ir identificando tanto a través de desmenuzar, ¿cierto?, esta gran madeja de tensiones muchas veces históricas con las cuales llegan los niños, niñas, jóvenes, familias y contextos al dispositivo, donde también los terapeutas o el equipo en su totalidad debe hacerse responsable de enunciarse como parte de este dispositivo, como en muchos casos último eslabón de esta gran cadena de la intervención psicosocial dependiente del Servicio Nacional de Menores, y poder hacernos también cargo muchas veces de las historias previas que existieron de otros profesionales psicosociales que en muchas ocasiones colaboraron para bien y en otras también colaboraron en aumentar y sumar historias de desesperanza, desencanto, y que también se van coleccionando estas historias transgeneracionales de abandono de los dispositivos sociales. Desde ahí, haciendo particularmente enfático en este contexto, logramos encontrar ciertas tensiones de los niños, de las niñas, de las familias y de los contextos a nivel de la historia transgeneracional, como mencionaba previamente, es decir, todas aquellas historias que han logrado agenciar las construcciones identitarias de los grupos familiares. Por ejemplo, aquellas tramas familiares que se van consolidando al margen de los espacios más invitantes, por ejemplo, salud y educación. O como también, por ejemplo, aquellas narraciones asociadas a la baja visibilidad y valoración por la infancia, que se va heredando y transmitiendo de generación en generación. También nos vamos encontrando con estos contextos más bien expulsivos que no logran contener o dar respuesta a las necesidades particulares de estos niños, familias y contextos, como lo son muchas veces los municipios, la red escolar y muchas veces también las redes comunitarias. Estos eslabones van generando también una agencia en los niños, van impulsando en que estos vayan saliéndose de los nodos de visibilidad primaria y logrando aunarse, ¿cierto?, a otros espacios de mayor riesgo, donde se genera esta dinámica un tanto ambivalente, que son muchas veces nodos de riesgo, pero que también en ocasiones se consolidan como el único o primero que avala la historia de este niño sin estigmatizar, sin excluir. Y desde aquí no es ajeno al Valparaíso y la cultura, la idiosincrasia que está detrás. Para quienes no son del puerto, quienes no conocen la quinta región y están un poco distantes del tramado histórico, señalar que la bohemia tiene que ver con un eslabón particular. Y esta bohemia que también albergaba al viajante, al marino,
al extranjero, al portuario, se consolida hasta el día de hoy. Si bien tiene cimientos históricos iniciales donde Valparaíso es una gran torre de Babel, llamémosla, en la contingencia no es ajena a ello. Y en donde podemos ver estos tránsitos curiosos de cerro a plan, en donde aún el eslabón asociado a lo mercantil, al trabajo, está siendo un énfasis central. Desde ahí, esta cultura también, esta mixtura, como estos tejidos que se hicieron de diferentes pedazos de lana, de diferentes madejas, también logran sedimentar una cultura, una identidad territorial basada en albergar lo que otros sectores han excluido. Y aquí hacemos un hincapié primordial y un primer link con lo que tiene que ver con la explotación sexual de niños, niñas y jóvenes en cualquiera de sus modalidades, ya sea dentro del comercio sexual, de la pornografía, el turismo, la trata de personas o las variantes dentro del comercio sexual, por cierto que logran albergarse dentro de estos territorios. Cuando me permito pensar en el contexto, se hace inevitable dejar de lado los elementos socioeconómicos, pensando particularmente en la variante mercantil, económica, transaccional, que existe dentro del fenómeno de explotación. No puedo ser indiferente al momento de considerar la importante brecha remunerativa en lo salarial que existe hoy en día. Y eso también tiene una directa relación a los espacios a los cuales puedo o no acceder. Por ejemplo, no es de desconocimiento pensar que un grupo familiar de un estrato social alto va a poder acceder a un nivel de prestaciones médicas, psicosociales, jurídicas, completamente distintas a las que va a poder acceder una persona de un estrato socioeconómico más bajo y que claramente dentro de su organización económica mensual no está considerado el poder en ningún caso garantizar el pago de un profesional particular. Desde ahí también estos elementos asociados a la segregación por un elemento económico se logra relevar al momento de que nosotros como terapeuta, como equipo interventor, nos situamos frente a este niño, niña o familia que llega a intervención. Para brevemente enunciar la forma en la cual llegan los niños, niñas, jóvenes y familias al PE Víctor Jara, señalar que nosotros nos emplazamos dentro de protección especializada, la cual a su vez se incorpora dentro del área de protección de derechos del Servicio Nacional de Menores, quien garantiza y vela por la restitución, promoción y responsabilización en el caso de los jóvenes que están en el circuito de responsabilidad penal adolescente y aquellas transgresiones de vulneración de derechos. Una vez identificado un niño, niño joven por el circuito, ya sea de policía, fiscalía, ministerio público, o los mismos tribunales a través de la detección del centro o de algún organismo como colegio o salud, se agiliza la medida de protección. Esta es entregada por el tribunal garante al territorio del joven y una vez que eso está cubierto, la medida ambulatoria se resuelve con la derivación al programa. Una vez ingresado el niño, niña joven, es contactado por parte de nuestro equipo haciendo las acciones de vinculación y favoreciendo así interrumpir la práctica de explotación y por su vez también insertar todos los mecanismos proteccionales pertinentes a niveles individuales, familiares y sociocomunitarios para poder generar la intervención terapéutica que sea también pertinente y coherente a la necesidad particular de ese niño, niña, joven y familia. Cuando se van iniciando los procesos de intervención, se van levantando estas inquietudes y estos nuevos críticos que yo les señalaba previamente. Los elementos históricos, los elementos de estigmatización, los elementos también asociados a la trama sociocultural y lo socioeconómico. Esas tensiones, nosotros podíamos tener varias opciones, ¿cierto? Una de las opciones podría ser perfectamente dejarlas de lado y tratar de intervenir con que solamente lo que nos enunciaba el tribunal. No obstante a ello, empezábamos a ver que si no incorporábamos todos estos elementos que están asociados a la actualización de la vulneración de derechos, de la explotación, dejábamos de lado, emplazábamos hacia afuera la multidimensionalidad como génesis del fenómeno social, particularmente de la EXNA en este caso. Al incorporar estos elementos, el equipo empieza a dialogar en ciertas prácticas que pudiesen ser de respuesta, de cómo lograr resignificar el dispositivo social
a través de una práctica que fuese invitante, que fuese responsable, que fuese liberadora, que promoviera la agencia. ¿Por qué? Los PE se emplazan como el último eslabón de la red de protección de derechos, es decir, que muchos de estos niños, niñas, jóvenes, familias iniciaron el recorrido institucional aproximadamente entre los 6 y 9 años según estadísticas de los últimos boletines emanados y informes de evaluación. Es decir, que la práctica de explotación que se suma entre los 14 y los 17 años llega a ser ya un último elemento, algo mucho más actual, algo mucho más tangencial. Sin embargo, hay todo un recorrido previo en la red institucional que genera, como también enunciamos al inicio, estas posturas, comillas, llamadas refractarias, y que en ningún caso nosotros las comprendemos desde la refractariedad, sino que muy por el contrario, comprendemos también el agotamiento y esta desesperanza que creo que he sido bastante majadero, pero no me gusta dejarla de lado, en cómo poder acceder o vincularme a el psicólogo de Vox, o dar respuesta a esta matriz que me dice que tengo que realizar una serie de baterías psicodiagnósticas, o la evaluación sociohabitacional en tal y tal momento. Exacto, hay una matriz que nos da un lineamiento al cual tenemos que dar una respuesta, pero esa respuesta nunca puede estar por sobre el interés o el contexto situado de ese sujeto. Desde ahí las reflexiones que se van relevando dentro del equipo empiezan a ser como la identificación de ciertos elementos que encontramos más presentes. Me gustaría enunciar los textuales, porque son, insisto, como dije al principio del video, no todo esto es lo que yo puedo enunciar, sino que esto es también lo que mi equipo logra identificar al ser interventores directos. Bueno, estos elementos del fenómeno que podríamos enunciar como la multidimensionalidad hecha elementos bien concretos. Bueno, encontramos historias de exclusión en redes de salud, comunitarias, sociales, etc. Marginalidad como un territorio conocido. Posibilidad de acceso a métodos de sobrevivencia, el comercio en este caso. Susceptibilidad frente a personas. Elementos vinculares, relacionales, basados en lo instrumental. Baja conciencia de víctima al verse como un sujeto activo. Historias familiares expulsivas o con baja contención. Cuando nombrábamos estos tres elementos de baja visibilidad como víctima, los vínculos más bien instrumentales y también la práctica de explotación como un método de sobrevivencia, se asocia también a que el perfil particular del puerto de Valparaíso, pero que por lo que uno puede revisar la literatura no es ajeno a otras localidades y expresiones del mismo fenómeno, tiene esta transversalidad en dos acciones. La exclusión también me lleva a un territorio donde otros han sido excluidos. Ese territorio de riesgo muchas veces es el que me avala y me construyo desde ahí. Por lo tanto, las prácticas de infracción de ley o las prácticas de permanencia en calle, vida en calle o largas trayectorias o permanencias en calle se vuelve un tenor que es más o menos transversal dentro del mismo fenómeno, ¿cierto? Estos últimos elementos que tienen que ver con el contexto, con qué nos encontrábamos nosotros y por qué también nos impulsan a generar estas prácticas de resistencia y de respuesta, son un zoom ya más particular a lograr ver el fenómeno de explotación propiamente tal. Bueno, como señalado, vamos a hacer ahora un zoom particular en el fenómeno de explotación situado en Chile. Esto es un poquito de recorrido histórico muy breve para dar un suelo, ¿cierto? Un cimiento donde poder empezar a conversar y darle también sustento a lo que va a ser la segunda parte de este video, en donde Cristian, terapeuta de este centro, va a poder enunciar ciertas prácticas, oposiciones y éticas terapéuticas que hemos empleado con los niños, niñas, familias, usuarias del PE Víctor Jara desde el año 2014. Cuando hago este zoom pienso un tanto cómo inicia la temática de EXIA en Chile. Pienso en el año 90, en la ratificación de la Convención Internacional de los Derechos de los Niños. Pienso más adelante, cuando ya se empiezan a generar acuerdos investigativos entre el Estado de Chile y en este caso la UNICEF, durante la década de los 90, en poder levantar las primeras inquietudes o aproximaciones del Estado de la explotación en Chile. Concepto novedoso, viene a desplazar este mal uso de la prostitución infantil
y por lo tanto también a generar uno de los primeros cimientos de cuestionar qué es lo que estaba pasando con estos niños, niñas jóvenes que estaban en tramas avaladas históricas. No solo estos chilenos, sino que claramente hablamos de particularidades de ejercicios que son históricos, ¿cierto? No es hasta el año 2000 que finalmente ya las investigaciones empiezan a levantar cifras que por lo tanto hoy en día pensamos ya a 26 años, 27 años, de que están descontextualizadas. Por cierto que sí, y tiene que ver también con esta matriz que tiene el mismo fenómeno de explotación, de situarse en lo clandestino en muchas ocasiones. También es bueno considerar que las reactualizaciones nos llevan a pensar en nuevos dispositivos de socialización como son las plataformas virtuales. Pero para no perder un poco la línea de lo que estábamos conversando, ¿cierto? Pensar en los primeros pilotajes de explotación que parten en la región metropolitana, por allá por el 2002, después incorporándose desde el 2004 ya como propuesta país. Desde ahí Valparaíso se sitúa como una de las regiones con mayores tasas denunciadas de víctimas de explotación sexual al nivel país. Cifra que en el año 2016 podemos ratificar pensando no solo en las medidas de protección decretadas, sino que también en lo que los programas de explotación pueden reportar mes a mes. Cuando empezamos a hacer el link, ¿cierto?, de las prácticas de explotación de los niños identificados por el servicio y por el Poder Judicial, también logramos identificar la sistematización de prácticas de los mismos equipos, la cual no es ajena a lo que ha realizado el programa Víctor Jara desde el año 2014, y haciendo este vínculo de EXNA y el ejercicio, la labor propiamente social, y aquí llamo a las disciplinas de las ciencias sociales que operamos dentro de la intervención en EXNA, vemos el contexto de obligatoriedad, ¿cierto? No se pregunta, no hay una instancia en donde se le enuncia al niño, al joven, a su familia, su interés en querer participar. Ahora, esto también, por un lado, puede sonar bastante brutal, sin embargo, también se comprende que al estar en una dinámica de muchas veces de sobrevivencia económica, o también desde una precariedad emocional, difícilmente el niño, niña joven, víctima de este entramado, va a decidir conscientemente querer acceder a este tipo de prestación. Sin embargo, es un nudo crítico que los interventores al menos logren identificar. También se logra identificar la institución del ser mujer pensando en la jefatura femenina dentro de lo que es llevar hoy en día el rol de ser mujer, madre, esposa, etcétera, esta multimujer, ¿cierto? Y que se le desplaza un tanto del rol de crianza, sin embargo se le sigue exigiendo. Es bastante paradójico. Y desde ahí esta paradoja, desde la acción reivindicativa, comillas, de la práctica de explotación muchas veces que se ve identificada en las chicas cuando no existe este reconocimiento de víctimas y ellas denuncian que en este caso es ella quien decide, ¿cierto? Esto también es una respuesta a un sistema patriarcal, capitalista, de libre mercado, en donde se puede acceder a un beneficio, a una prestación de manera rápida. La cosificación del ser mujer hoy en día es sin duda también un elemento transversal dentro de las prácticas de explotación. Al menos en el PE Víctor Jara de Valparaíso identificamos que al menos el 86% de los ingresos y también vigentes responde a género femenino, y también incorporando la población trans, tanto transgénero, transexuales o personas que se transvisten, como una población mayormente susceptible a poder entrar en contextos o entramados de explotación. Dentro de estos elementos se nos hace importante también responsabilizar a aquellos actores iniciales que están detrás de las denuncias o de la aplicación de las medidas de protección y los ingresos a los programas ambulatorios, en estos casos a los PE, y en donde nos hemos encontrado con una gran cantidad de relatos por parte de los niños, niñas jóvenes y también adultos, con un sobrelenguaje de estigmatización, en donde se les posiciona como responsables. Desde nuestra comprensión, están lejos de ser responsables del lugar en donde han llegado.
Aún así los padres no podemos ignorar también que si bien este padre o esta madre o este significativo es con quien debemos trabajar para poder generar competencias protectoras nutricias, también posiblemente fue un niño joven que pasó por dinámicas de grave vulneración, de menoscabo, de transgresión, y que lo que ha construido hasta ahora, para nosotros, profesionales privilegiados, puede ser sencillo catalogar como comillas negligente. Sin embargo, ha sido la forma en la cual han logrado sobrevivir. La mirada de estos como sobrevivientes es también una puerta de entrada, una puerta de ingreso a la vida de aquellos niños, familias, contextos. Cuando también pensamos en este modelo que responde más a la macroestructura, no podemos ignorarla. Más adelante Cristian dará énfasis de algunos elementos, sin embargo también el transparentar los contextos de injusticia, de restricción y también de privilegios ha sido una posición ética de los terapeutas del P. Víctor Jara, que ha posibilitado al menos mayores canales de comunicación, instancias de diálogo y reflexión que posicionan el tensionar y poner constantemente en tensión los elementos que están involucrados en la construcción de la vida de un joven, más allá de la explotación. La explotación es un elemento que en este momento encontramos. No obstante, hay otros tantos que quizás no han sido visibilizados, han sido ignorados o han sido enjuiciados. Por lo tanto, incorporarlos acá para ponerlos sobre la mesa, ponerlos en tensión y ver qué va emergiendo de ello han sido posiciones al menos más colaborativas y basadas en el legitimar al otro como un ser experto en su propia vida. Cuando pensamos también en la explotación hoy, nos encontramos con un distanciamiento significativo. Y este distanciamiento no pasa básicamente por los centros o por los operadores sociales, sino que pasa por las matrices establecidas por el Servicio Nacional de Menores, que en ciertas ocasiones tienden a ser un tanto descontextualizadas del mismo fenómeno. Es decir, es prioritario, ¿cierto?, dar respuesta a esta matriz que da vida a un proyecto. Eso nadie lo pone en duda. Sin embargo, el fenómeno ha logrado generar ciertas matices de respuesta hoy en día que tampoco podemos ignorar, y esta matriz muchas veces no calza con esta situación. El hacerlo calzar es un arte que generan los equipos psicosociales. Sin embargo, no debiese, o nosotros creemos que no debiese estar planteado desde esa manera. Debiesen ser matrices situadas, y esas matrices situadas debiesen estar levantadas, ¿cierto?, desde el mismo proyecto, para poder así generar una particularidad y no una estandarización de la intervención. Puesto que el fenómeno de explotación, no solo por la cantidad de manifestaciones que tiene, es particular, sino que también cómo se sitúa en la vida de ese niño, cuál es la implicancia política, poética, histórica, dentro de la construcción como sujeto social y como actor social. ¿Cierto? Ahí también encontramos esta política pública descontextualizada, en donde se piensa que las niñas o los niños que están en comercio sexual se van a acercar libremente a un servicio de salud, siendo que las prácticas realizadas en el servicio de salud, ya sea en servicio médico legal para constatación de lesiones o los exámenes preventivos, generalmente se basan en el enjuiciamiento, la expulsión o inclusive el maltrato. Cuando pensamos qué es lo que conocemos del fenómeno, nos damos cuenta que conocemos una reducida pero prolongada bibliografía en torno a su caracterización. Sin embargo, nos encontramos con topes que tienen que ver con la actualización y que tienen que ver con el avanzar del tiempo, ¿cierto? Si bien hay matrices sociales que se establecen, la manifestación propiamente tal va a ser variante a lo largo del tiempo y también situada en el territorio. Desde ahí, hoy en día encontramos que si bien el comercio sexual como práctica propiamente tal es una de las que tiene la mayor tendencia, se encuentra con una mixtura interesante con la pornografía infantil. Ahora, ¿cuál es el canal o vínculo? Básicamente las redes sociales, las plataformas de socialización que han venido a reemplazar aquellos nodos antiguos, es decir,
hoy en día es posible poder encontrar a niños, niñas, hablando por WhatsApp, por Facebook, por YouTube, etcétera, que conversando de manera presencial en una plaza o una esquina. Estos nodos digitales también se logran consolidar como espacios más intangibles, puesto están y no están. Están presentes, ¿cierto? Lo estoy realizando, de hecho en este momento lo estamos generando entre ustedes y yo, que no los logro ver, ustedes me van a ver a mí. Y con los niños es lo mismo. No reconocen a la persona que tienen al frente y desde ahí también la precariedad afectiva, emocional, muchas veces es preponderante a la económica y logra posicionarse como un elemento que impulsa a poder avanzar o aproximarse a ciertos espacios de riesgo. Estas nuevas actualizaciones es importante tenerlas siempre presentes para poder ver las variantes del fenómeno de explotación y considerar, por ejemplo, la ausencia de una manifestación en el territorio no habla, uno, de la incapacidad del proyecto, ni segundo, de la inexistencia de esa manifestación particular en un territorio situado, sino que tiene que ver en lograr incorporar variantes multidimensionales de ese contexto particular para poder enunciar cuál es quizá el matiz o la mixtura que se está generando entre una u otra. Estas conversaciones o estas reflexiones nos llevan en algún momento con el equipo a ver qué es lo especializado de un programa que se emplaza en protección especializada. Y desde ahí la definición o la reflexión final fue pensar en que lo especializado está no en poseer una particularidad, una transgresión, una vulneración de derechos. Eso es operativo en lo que nosotros debemos realizar. Lo especializado está en incorporar la teoría de la complejidad y poder estar haciendo constantes malabares, reflexiones, estar digiriendo una y otra vez las una y mil variantes que incorporan un fenómeno social. Esto es dinámico, esto es constante, esto es permanente. No creer en situar que la transgresión está en un programa en particular. Si lo vemos aislado, posiblemente el fenómeno de explotación se nos va a perder. Particularmente hablo de la EXNA, puesto las otras vulneraciones de derechos que están situadas en los programas de alta complejidad son comillas más específicas. No así la explotación, que transita muchas veces entre un perfil calle, de infracción de ley, que genera prácticas de agresión, que ha tenido historias, claro, de maltrato grave, de abuso sexual o de violencias en general. Estos elementos son de reflexión continua, no son unitarias, son colectivas, y eso también, por supuesto, agencia en la conformación de una identidad de equipo. Poner en tensión estos elementos micropolíticos, macropolíticos, los individuales, los puestos en el colectivo. Por cierto, una labor también de los equipos, a pesar de lo vertiginosos y escasos que son sus tiempos, es lograr posicionar estos elementos como acciones que deben ser deconstruidas una y otra vez. No pensar en la matriz estándar ni en lo preestablecido. Por cierto que tenemos conversaciones bibliográficas y textos de explotación a nivel nacional e internacional, boletines, sistematizaciones, etc., que son de una ayuda increíble. Pero ese suelo siempre es un camino por el cual debemos transitar incorporando nuevas variantes de este camino. Y esos espacios van a pasar por la conversación y la reflexión. Estos elementos que logramos comprender y que están situados dentro de esta primera parte de lo que yo les converso, que está asociado a este nudo crítico o estos variantes nudos críticos que identificamos, y a qué nos invita, a esta ética humanizante, a esta práctica de responsabilización, de cómo lograr hacer que uno de los perfiles más complejos, ¿cierto?, de vulneraciones de derechos en la infancia y juventud, lograse no solo acercarse al dispositivo, sino que también, en muchos casos, incorporar experiencias de resignificación que a veces muy simplemente se basa en un vínculo bien tratante. Desde aquí, esta ética humana, esta responsabilización del equipo en general, que basa desde su auxiliar hasta la secretaria, el primer rostro, la dirección del proyecto, los terapeutas, tutores, psicólogos, asistentes sociales, es una posición política
que tiene una incidencia con el otro y se construye también con el otro. Esta práctica, ¿cierto?, de transparencia como una ética humanizante han sido ciertas acciones, ciertas posiciones colaborativas que hemos establecido como equipo y que en la segunda parte Cristian logrará enunciar desde una manera más particular. Espero que este primer punto, básicamente, que es mostrar esto como yo llamo madeja de lana, ¿cierto? Que no tengo un inicio pero no sé dónde está el final ni por cuántos caminos voy a recorrer para lograr desmenuzarla y poder generar un tejido que podamos observar y quizá nunca voy a poder observar en su completitud, y espero que tampoco así sea. Se logra referenciar o consolidar en las tensiones de la práctica interventiva del P. Víctor Jara de Valparaíso en la intervención con niños, niñas y jóvenes que han experienciado situaciones de explotación sexual. Agradecer, con esto me despido, un saludo para todos y todas y espero disfruten la segunda parte de esta conversación. Hasta luego.